conocer ahora el artículo 19, número 4. Bien, dentro de los derechos fundamentales vamos a conocer ahora el artículo 19, número 4 y 5, que volviendo a lo que hemos hecho con cada análisis de derechos fundamentales, la primera recomendación es leerse los numerales para ver su contenido normativo, qué incluye, cuántos incisos tiene. Por ejemplo, en este 19, número 4, número 5, se incluye la vida privada, se incluye el 19, número 4, los datos personales, datos digitales, y lo mismo en el 19, número 5, el allanamiento de domicilio, ¿qué comprende? ¿Qué espacio? ¿Qué documento? ¿Qué determina la ley? Como les he reiterado en todos los numerales que hemos visto, el estudiante tiene que saberse esos contenidos normativos que enumera cada numeral. También, cuando empecemos el capítulo 3, hay una clasificación elemental que hemos dado en el 19. Entonces, en una primera lectura, la pregunta es, ¿qué derechos fundamentales tiene el artículo 19? Y en una clasificación muy pedagógica, uno encuentra libertades, igualdades, derechos sociales y derechos políticos. Algunos están manifestados en el artículo 19, pero los derechos políticos principalmente están en el capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía. Pero como hemos visto, en el 19, número 13, a partir del 19, número 13, derecho a reunión, derecho de manifestación, derecho a asociación 15, derecho de petición, también esos pueden considerarse derechos políticos que están asociados con el capítulo segundo, que comprende sufragio, acceder a los cargos públicos, elegir y ser elegido, formar asociaciones políticas, retirarse de las asociaciones políticas y otros. Nosotros estamos viendo las libertades porque están relacionadas con los aspectos materiales de la vida. Y dentro de eso tenemos el derecho a la vida privada, las inviolabilidades de domicilio, vida privada, el respeto y protección de la vida privada, del domicilio, el derecho a la y lo mismo respecto a la no violación y allanamiento del domicilio. La Constitución eh, señala, el artículo 19, número 4, lo siguiente: el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección, vean sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. Nosotros tenemos la ley 1646 sobre protección de datos personales, modificada, reformada, que empieza a regir la actual en junio de 2026. 5. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede ser allanarse y las comunicaciones y documentos podrán interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas que determina la ley. Código procesal penal y, por supuesto, leyes especiales. Ley de drogas, ley de conducta antiterrorista, en fin, ley sobre el interior del Estado. En general, el artículo 19, número 4 y 5 puede asociarse a un concepto de intimidad. Hay que partir de eso. Entonces, en forma básica, la intimidad le corresponde a todo individuo sobre aspectos personalísimos de su existencia, los cuales en principio están excluidos, reservados solo a su grupo cercano, a él y su familia. Y por eso aquí se coloca un límite, un muro, y al margen de cualquier conocimiento o intervención del Estado y los particulares. Empecemos con el 19, número 5. Por un asunto histórico, también aparece en el cuadro histórico enviado, que lo vamos a ver cuando nos introduzcamos al capítulo 3. El primer derecho que se construye es el 19, número 5, y luego se va a ir construyendo el 19, número 4. ¿Por qué? Aquí tenemos un estudio de razonamiento en un triple nivel, y para cada estudio de los numerales no tienen que hacer este ejercicio. Primero, nuestra Constitución, artículo 19, número 5. 2, fuentes internacionales. Artículo 14 y 17 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, 11 de la Convención Americana, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 7 de la Carta Europea, 8 del Convenio Europeo, 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 y 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos, artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siempre en el caso de los derechos humanos no concurre una sola fuente. No solamente está nuestra Constitución, sino que tenemos los tratados ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, pero también tenemos declaraciones que constituyen el soft law, el derecho suave, y el hard law son los tratados, los pactos, derecho vinculante duro. ¿Qué podemos decir del hogar? Dice número 5. El hogar, en términos generales, es todo recinto que tiene lugar en cualquier actividad humana, y en general en el que, y esto es importante, el muro, el filtro, la limitación, es que no existe un fácil acceso al público. Es una extensión física de la privada del sujeto. Está reservado para él y su familia o un número reducido de personas. Por ejemplo, residencia estable, residencia esporádica, casa de vacaciones, oficina, los talleres, las bodegas, los laboratorios, el auto, las carpas y otros espacios o situaciones que la persona ocupa momentáneamente, pero está limitada a un círculo preciso y determinado. Él coloca un filtro, coloca un muro sobre quiénes pueden o no entrar ahí. En general, lo que ha calificado como un asilo inviolable es lo que señalan los franceses. Lo que se asegura en el 19, número 5 es la inviolabilidad del hogar, y eso es muy importante. Cualquiera sea el título jurídico que se tenga, puedo estar como propietario, arrendatario, como batario. La inviolabilidad del 19, número 5 se asegura por ser el hogar. Esto es importante, por ser el hogar. Esas actividades reservadas, privadas, íntimas, no por la propiedad. No es el domicilio lo que se protege, es el hogar. Este derecho no es absoluto, también lo vimos en la teoría de los derechos fundamentales. Hay varias normas de legislación que también concurren como fuente. Artículo 24 de la ley 20.000 sobre droga permite el allanamiento. Artículo 205 y siguiente del Código Procesal Penal permite el allanamiento de registro. Artículo 443 a propósito del embargo y el retiro de bienes. Ley 18.314 de castigo de conducta terrorista sobre allanamiento de domicilio, apertura de documentos. Y lo mismo el artículo 24-27 del Código Sanitario que permite realizar facultades intrusivas. El 19, número 5 es bien importante porque comienza diciendo la inviolabilidad del hogar.
También hay protecciones en materia penal. 149 siguiente, el que entrar en morada ajena es un delito. El empleado público causando su oficio allanar un templo o casa. La ley 19.223 de violación de correspondencia y otro tipifica figuras penales. ¿Qué son las comunicaciones privadas? Esto es aquello restringido y no sujeto al dominio público. Hay una intención de privacidad, no importando el lugar en que esto ocurra, puede ser en la plaza o en otro lugar público, pero es una comunicación privada. Entonces tiene derecho a esta comunicación privada tanto el remitente como el destinatario. Por ejemplo, correspondencia tradicional, mensajes epistolares, cartas, telegráficos, telefónicos, radial, internet, redes sociales, WhatsApp, Telegram y otras redes sociales. TikTok, si la persona ha dado autorización, consentimiento, sino que lo mantiene reservado, sigue siendo reservado hasta que deja de ser reservado. Todos son documentos o comunicaciones privadas, no importando el soporte. Esto es importante. No importa el soporte donde se encuentra. Si yo lo mantengo privado, sigue siendo privado hasta que le quite ese límite. Lo que dice la doctrina es que la expresión es deliberadamente amplia para proteger cualquier forma de comunicación privada. Entonces, quedan comprendidas todas las comunicaciones privadas, todos sus tipos y cualquiera sea la función que cumpla la persona. Otro aspecto importante es la inviolabilidad, que comprende tanto el aspecto material como el contenido, lo formal como el fondo, es que la Constitución garantiza esta inviolabilidad material, puesto que los documentos privados no pueden abrirse, ni registrarse, ni interceptarse. A partir entonces del artículo 19, número 5, como residencia, hogar material, se va a construir el 19, número 4, porque para construir el 19, número 4 necesita un espacio, un ambiente, necesita un hogar, un lugar. 19, número 4. Tiene al menos tres contenidos normativos: el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Esto es lo que les digo yo con los contenidos normativos. Uno, vida privada, honra de la persona y su familia, protección de datos personales. Aquí lo mismo que hemos visto en esta triple fuente: la Constitución, los tratados internacionales y las leyes infraconstitucionales. Ley 19.028, que regula la protección de datos personales, reformada, que entra a la reforma el 1 de junio de 2026. Ley 19.733, a propósito del ejercicio del periodismo. Ley 12.917, sobre seguridad interior del Estado, que es la vida privada. La vida privada es aquella que comprende la vida familiar entre cónyuges, padres e hijos, entre los que conviven en un mismo hogar, ya sea de derecho o hecho. Ello comprende la vida sentimental en general y actividades propias, las intimidades de las personas. Entonces, hay un deber de respetar esa vida privada. Se expresa como el deber de dejar al próximo vivir en paz. De esta manera, las libertades que protegen la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones privadas se entrelazan con este derecho a la privacidad, porque es una expresión de la dignidad y libertad de las personas. Lo que dicen los autores, que dicen que el 19, número 4, la vida privada, es su santuario íntimo, que excluye la noticia y la invasión exterior. A nivel jurisprudencial, esta garantía se ha asociado también y comprende la posibilidad de captación de imágenes no consentidas. También hay que tener presente el artículo 19, número 4, que la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, porque es un atributo de la personalidad. Entonces hay tres derechos constitucionales: el derecho a la protección de la vida privada. Este derecho a la protección de la vida privada, en el derecho a la protección prima el derecho a estar solo, right to be alone. Es right to be alone, el derecho a estar solo, en cuanto a las decisiones y a la capacidad de autocomposición. Entonces implica que yo tengo un espacio, tengo objetos, tengo las conductas que cada persona necesita y desea mantener alejado a los ojos y oídos extraños. Por ejemplo, hogar, vivencias personales, reuniones, conversaciones, caminatas, carpeta de documentos, apuntes, vida sexual, enfermedades físicas, mentales, sueños, hobbies, etc. Aquí también hay que plantear que la privacidad no incluye el derecho a ser muerto por un tercero ni alcanza conductas criminales, porque ahí estamos cometiendo un delito. Cuando se comete un delito, termina lo privado y entra el deber del Estado de investigar las conductas criminales, ¿no es cierto?, y sancionar a aquellos. Entonces, el derecho a la vida privada, a la intimidad de la persona, es la facultad de la persona para evitar injerencia de terceros en ámbitos que la integran. Un derecho que se ha derivado jurisprudencialmente. Estos derechos implícitos que vimos en la teoría de los derechos fundamentales fue el derecho a la propia imagen. Potestad de impedir a cualquier lugar, sobre todo en el bloque constitucional. Potestad de impedir a cualquiera retratar sin permiso nuestro la imagen, reproducirla y hacer cualquier uso de ello cuando sea inocuo. Esto está muy relacionado con el 19.628, los derechos que tiene la persona respecto a los datos personales. Luego hablamos de otro derecho, que es el derecho al olvido, que ha sido una creación periodística, técnicamente de acuerdo a la ley 19.628 de protección a la vida privada, llamado derecho de cancelación o supresión. En definitiva, el derecho a ser olvidado en las redes sociales, el derecho a la supresión de los datos personales, comúnmente como conocido como el derecho al olvido, que consiste en el derecho del usuario a ser borrado sus datos personales en el entorno de las redes sociales. Entonces, hay un primer derecho que es el 19 quinta, que es el 19, ahí está raro, es el 19 número 5, 19 número 5, que es el derecho a la inviolabilidad del hogar, porque el sujeto necesita un espacio donde cultivarse, aprender, tomar decisión. Y luego vendía este derecho a la universidad. La evolución de este derecho a la vida privada fue a través de dos autores, Warren y Manday, quienes en 1890 escribieron un artículo de Right to Privacy, que luego va a ser aplicado más tarde, especialmente por el juez Scully en 1890, sobre el derecho a ser dejado tranquilo, Right to be alone. Con estos autores se va a ir perfeccionando en Estados Unidos y se va a ir integrando una serie de contenidos. Entonces, la Corte Suprema dice que este derecho a la privacidad comprende el derecho de toda persona a tomar sola las decisiones en la esfera privada. Y eso comprende, por ejemplo, el derecho a la vida privada, el Right to be alone, Right to Privacy. Se incluyó el famoso caso de Robert vs. Wade, o sea, la mujer tiene derecho en su vida privada a tomar las decisiones, que es a propósito del derecho al aborto. A propósito de este derecho a la intimidad, a tomar las decisiones, fue Roe, no es Robert, es Roe versus Wade. O sea, la mujer tiene derecho a la vida privada a tomar sus decisiones. A diferencia de muchos años, el derecho se fue incorporando muchos contenidos en el derecho a la privacidad. Un aspecto importante de este derecho a la vida es que hay que construir desde los intereses, esto es muy importante, colectivos. La vida privada es protegida, pero desde el momento en que no afecta los derechos e intereses de la comunidad. Basado en la vida privada, intereses de cada persona, no puede permitir que se cometan torturas, delitos. En el momento en que se comete un delito, esto ya pasa a ser público y debe ser investigado por la justicia. La vida privada entonces se construye frente a los intereses colectivos. El derecho a la protección a la honra de la persona y familia. La honra es parte de un concepto más amplio, que es el honor. El honor es, ¿qué es el honor? Es una cualidad moral, gloria, lo que trasciende.
siendo a la vez un concepto social y subjetivo en cuanto implica un concepto de sí mismo como frente a los demás. Pero aquí lo que protege la cuestión es la honra, que es en cambio una visión externa. Es la visión que los demás tienen respecto de la respetabilidad o buen nombre, buena fama, crédito, prestigio, reputación. ¿Y cómo se adquiere ese? Va adquirido a través de la vida del mérito, es un patrimonio moral. Entonces la honra es un conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba consideración de los demás. El constituyente protege este aspecto. Por eso se reclama cuando afecta su reputación la posibilidad real de preservar la integridad y la verdad sobre la persona y no ser humillado o vejado por terceros. Aquí tenemos algún artículo, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto derecho a la protección de la honra es una facultad que emana de la dignidad. Entonces, el núcleo esencial de este derecho a la honra consiste en el derecho que tiene toda persona a ser respetable ante sí mismo y ante los demás. ¿Y cómo se construye? Con la verdad, con la integridad personal, el cumplimiento de sus obligaciones familiares, o sea, el respeto al orden público en general y falla sobre este tema de la honra. ¿Qué prevalece? La protección de la honra o la libertad de expresión. Ustedes han visto las funas a través de las redes sociales. En general, la jurisprudencia chilena prevalece la protección de la honra frente a la libertad de expresión. Hay una discusión de varios autores como Domingo Lobeira y Pablo Contreras en el sentido de que muchas veces se le da mayor importancia a la protección a la honra y la libertad de expresión. Hay que ver cada caso. Si yo estoy denunciando un delito, si estoy denunciando algo íntimo, en fin, hay que ponderar realmente si se está afectando la honra o se debe respetar la libertad de expresión. A propósito de la honra, hay que tener claro que mucha información puede darse, pero hay que distinguir el interés público que dicta mucho el interés estatal. El interés público apunta a aquello que interesa legítimamente a la comunidad en su conjunto, una pluralidad de sujetos, en la medida que esa legitimidad proviene del concepto de bien común, de finalidad del Estado compartido en la sociedad. Entonces, una cosa es el interés público, un interés compartido con la sociedad, y otra cosa, más bien, con toda la estructura estatal, es el interés estatal, que son distintos. Eh, Uno de los fallos de la Corte Americana es Tristán Donoso versus Panamá, y eh, también Martorell versus Chile, pero otro es Kimmel versus Argentina. Kimmel, con K versus Argentina. No es Martorell, es Martorell. El derecho a la protección de los datos personales, bueno, la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada o ley de datos de carácter personal, como ha dicho la doctrina, no regula nada de la vida privada, a pesar de que ahora se cambiaron varios aspectos de la ley y empieza a regir en junio del 2026, sino que tiene que ver con cosas de carácter personal y una regulación de tratamiento que dan las empresas sobre el tratamiento de datos personales. La persona es la única que puede autorizar el uso de información respecto a su vida privada. Esto es lo que se llama el derecho de autodeterminación informativa. La persona tiene derecho a decidir sobre los distintos usos que va a tener la información en su vida privada. Y la ley 19.608 sobre la protección de la vida privada o ley de datos personal distingue artículo letra F, lo que es un dato personal, qué es lo que es un dato sensible. Hay una acción que contempla la vida data, también contempla una serie de derechos, que es lo que denomina ARCO, que es decir, acceso, rectificación, cancelación o supresión, y se ha agregado sobre el derecho de portabilidad. Por lo que ahora se ha cambiado el concepto de prosa. Es portabilidad, rectificación, oposición, supresión y acceso. ¿Cuándo hay acción? Artículo 161 A y B del Código Penal, artículo 412 sobre calumnia, sobre injuria. Los autores actuales dicen que hay una combinación innecesaria. Una cosa es la vida privada, pero otra cosa es la protección de datos personales. No necesariamente la protección de datos tiene que ver con la vida privada. Hay toda una tradición de derecho a la conversación que en la vida privada pueden caber varios contenidos, pero son cosas diferentes. Entonces, bajo el concepto de protección de datos personales, en realidad se engloba un conjunto de normas y principios relativos a la recolección, almacenamiento, análisis y comunicación de información relativa a las personas naturales, el que tiene como fin último que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas con ocasión del tratamiento de las mismas. Hacia fines de 1980, los países pertenecientes a los sistemas jurídicos del derecho continental europeo enfrentaban un problema, el desarrollo de las tecnologías y la información, en particular del procesamiento automatizado de datos. Entonces, cada vez se utiliza más para la adopción de decisiones de los derechos fundamentales, para las decisiones respecto a los individuos que afectan sus derechos fundamentales. Y esto, por ejemplo, se refleja en el no otorgamiento de créditos, la negativa de seguro de salud, el acceso a determinados colegios, la imposibilidad de arrendar vivienda. Entonces, no tiene que ver necesariamente con la vida privada. Por eso la protección de datos personales se le ahí, porque no se le pudo dejar en otro lado. Entonces, la protección de datos personales frente a las tecnologías ha recorrido un largo camino hasta adquirir la forma que hoy en día la conocemos. Los inicios de su desarrollo se evitó los riesgos de la prensa, la buena tecnología, y por eso, en un principio, el derecho norteamericano quedó right to privacy, right to be alone, el derecho a estar solo, cuyos orígenes se remontan a un estudio que hicieron los autores Luis Brandeis y Samuel Warren, los cuales, a partir de la jurisprudencia, publicaron un artículo llamado right to privacy, el derecho a ser dejado solo, el derecho a no ser molestado, lo que conlleva la consecuencia de que se podía a terceros controlar la información que pertenece a una persona. Pero esta es una construcción y un garantista de las garantías personales que no tiene que ver mucho con la protección de los datos. Crítica, al no haber un concepto unitario de right to privacy, no hay un límite a los objetos de tutela, es concepto jurídicamente indeterminado, que el mundo anglosajón lo ha trabajado, pero no el mundo europeo chileno. Por eso, esto se comenzó a desarrollar de una forma más técnica. Y ahí está la Convención de Protección de Datos Personales, a través de la Convención número 108 del Consejo Europeo del 28 de enero del 81, la protección de datos personales. Y esto ha ido evolucionando. Entonces, en el mundo norteamericano, el derecho a la privacidad privada. En el mundo europeo, el derecho a la protección de datos personales. En el mundo alemán se tuvo famoso fue a propósito de la ley del censo. Y ahí se acuñó este derecho a la autodeterminación informativa. En el derecho español se dice libertad informativa. ¿Qué es eso, la autodeterminación informativa? Es el derecho del individuo a controlar la obtención, tenencia, tratamiento y transmisión de datos relativos a su persona. Decidiendo en cuanto a lo mismo, las condiciones que dichas personas pueden llevar, dichas operaciones pueden llevarse a cabo. Se trata de controlar la utilización de las informaciones personales, independientemente si estas pueden ser calificadas de íntimas, reservadas o secretas. Bien. Bien, entonces hemos terminado la quinta grabación del Pendejo